Bien, pues bienvenidos a todos y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a leer también una lectura bíblica. Todo va a salir aquí atrás, proyectado en la pantalla, así que podremos leer esto al unísono, ¿no? Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Pues sí, Señor, gracias queremos darte por este día y gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de congregarnos cada vez, hacerlo en tu nombre. Y gracias, Señor, por la palabra que tú nos traes, Señor, que tú nos das, la cual nos reconforta, la cual conduce nuestras vidas y nos enseña todo lo que es conforme a tu voluntad para nuestro caminar contigo. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén. Me gustaría leeros en 1 Samuel, capítulo 8, versículos del 1 al 8. Es un texto que todos conocemos y que seguramente lo habremos leído en más de una ocasión. Y dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a su hijo por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Bueno, esto es una petición que el pueblo de Israel le hacen al profeta Samuel para que les ponga un rey. Y tal y como vemos, fue algo que no agradó a Dios en ningún momento, ¿no? Yo el título de la predicación lo he titulado, es una pregunta: ¿fue salvo el rey Saúl? ¿Sí o no? No hace falta que contestéis, ni yo voy a dar una respuesta, porque ni yo soy juez, ni soy Dios para atreverme a decir quién es salvo y quién no, ¿no? Yo solamente puedo deciros lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Lo que nos enseña. Y lo que podemos ver en ella es que Saúl, como rey, fue un desastre en todo lo que hizo. Y además, durante su reinado. Y además hay pruebas fehacientes de que ni conocía ni temía a Dios, y mucho menos le obedecía. Y es un detalle importante estas cosas, que ni conocía a Dios, ni temía a Dios, ni le obedecía. Es importante porque vamos a ver un poco la trayectoria de la vida del rey Saúl. Para muchos, aunque reconozcan la maldad de Saúl, porque todos sabemos lo que hizo especialmente con David, ¿no? La hazaña con que persiguió a David, ¿no? El hecho de que era Saúl un ciudadano de Israel, al considerarlo ciudadano del pueblo de Israel, parece como si le confiere a Samuel un privilegio de formar parte del pueblo de Dios. Una cosa es ser parte del pueblo de Israel y otra cosa es ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Y por lo tanto, nunca pensemos que el hecho de pertenecer al pueblo de Israel lo va a eximir de ninguna responsabilidad, ni a Saúl ni a nadie. Por el hecho de considerar a alguien es del pueblo de Israel, es por tanto del pueblo de Dios. No. También eran Acab, que fue el peor rey que tuvo Israel, fue Jeroboam, fue Omri, y la palabra de Dios pues nos habla de ellos como personas, bueno, de todo menos creyentes, ¿no? Porque peores no los pudo haber, y eran israelitas. Por lo tanto, debemos diferenciar una cosa que la otra. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una tendencia muy grande hoy día, desde un tiempo para acá, en muchos creyentes e incluso en muchas iglesias, que están haciendo de todo relativo a las cosas de Israel una especie de ídolo. Tienen una admiración tan grande que lo lleva al error de creer que la nación de Israel son el pueblo de Dios. Y no es así, no es así. En muchas iglesias incluso tienen la bandera de Israel, candelabros, pueden tener lo que quieran. Pero una cosa es el pueblo de Dios y otra cosa es la nación de Israel, que no tiene nada que ver en absoluto, ¿no?
Sí que en la antigüedad fueron el pueblo de Dios, pero al darle la espalda a Dios, lógicamente dejaron de serlo, dejaron de ser pueblo de Dios, y ahora, pues bueno, lo que son el pueblo de Dios, pues es su iglesia. En la antigüedad dejaron de serlo y ya está. Hoy el pueblo de Dios es la iglesia. Por tanto, no podemos pretender considerar a los israelitas pueblo de Dios y mucho menos decir que van a ser salvos sin aceptar a Cristo. Porque los judíos lo primero que dicen que Jesús era un falso, y no solo eso, y otras palabras peores. Entonces no vayamos a que estemos creando un evangelio nuevo, que Cristo es necesario para nosotros, pero para ellos no, porque son el pueblo de Dios, entre comillas. Entonces tenemos que diferenciar esto. Y lo digo esto por eso, porque Saúl, podemos ver en Saúl, sí, era una persona muy mala, pero como era de Israel, ya todo se le perdona. No es así, ¿no? Y si consideramos verdaderamente a esta gente como que están exentos de la sangre de Cristo por ser del pueblo de Israel, estamos equivocados. La palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo 2:5 que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y si no es a través de Jesucristo, no nos podemos acercar a Dios. Eso es así, es tajante, ¿no? Por tanto, tenemos que tener cuidado, ser cuidadosos, prudentes, al considerar a Saúl como parte del pueblo de Dios. Sí, como parte del pueblo de Israel, pero no como parte del pueblo de Dios. Y mucho menos considerarlo, como vengo diciendo, salvo por ser israelita. No. Por ese hecho nadie es salvo. Puede que haya gente que pueda argumentar que hay, la palabra de Dios nos narra una sesión espiritista llevada a cabo por la divina de Endor. Eso está en los libros de Samuel, y en la cual, ¿no?, le dijo, o sea, esta mujer espiritista hizo una aparición allí de Samuel, ¿no? Y este profeta Samuel que se le aparece le dijo a Saúl, mañana estarás tú y tu hijo conmigo. Y hay personas que ven en esas palabras, pues, el que Saúl fue salvo. Bueno, esto fue una aparición satánica, es así de claro, ¿no? Y esas palabras no confirman la salvación de Saúl de ninguna manera. Y mucho menos nosotros como cristianos le podemos dar valor a las palabras de una medium, cuando precisamente esa actividad es algo que prohíbe tajantemente Dios en su palabra. Eso fue una aparición satánica, simple y llanamente. Y en el pasaje que hemos visto, la lectura esta de cómo pide el pueblo a Samuel que le establezca un rey, vemos que el motivo por el que lo pide, pues es que Samuel era ya anciano, era viejo, y que los hijos que tenía pues no andaban en sus caminos. Hemos leído que dice que se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. O sea, que no andaron correctamente, sino que se dejaron corromper, ¿no? Y por ese motivo el pueblo le dijo al profeta Samuel, constituyan un rey que nos juzgue, pero le añadieron una coletilla que es la que desagradó a Dios, como tienen todas las naciones, cuando verdaderamente Dios había rescatado al pueblo de Israel, no para que fueran como todas las naciones, sino para que fuesen distintos, como tenemos que ser los cristianos, distintos con respecto al mundo, a las personas que no conocen a Dios. A simple vista, el motivo por el cual pide un rey parece que era algo razonable, ¿verdad? Porque demostraba que verdaderamente el pueblo estaba preocupado. Claro, tú ya eres anciano, tus hijos no van rectos, pues queremos a alguien que... Pero en definitiva vemos que esto era algo que desagradaba a Dios. Y vemos cómo la tendencia humana, la tendencia del pueblo de Israel, es siempre contradecir a Dios, volver a Egipto, volver allí de donde salieron, de donde eran esclavos. No querían la libertad de Dios, por eso querían parecerse a las otras naciones. Y esa es la tónica común si vemos la historia de Israel desde siempre, ¿no? Siempre Dios los sacaba de donde se metían, los restauraba y rápidamente volvían a caer y no querían saber nada. No es solamente la tónica común en ellos, también en cualquier persona. Somos así, le damos muchas veces la espalda a Dios. Y hemos visto que a Samuel no le pareció bien esa petición, pero hay algo interesante que dice que lo primero que hizo, lo primero, no lo último, fue orar. O sea, eso es importante el detalle. Y lo puso delante de Dios. Y Dios le dijo, no te preocupes que no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Entonces, como vemos, el desagrado de Samuel no es por su hijo, sino por lo que están pidiendo.
porque podían haber pedido otro juez, porque Samuel, aparte de profeta, era un juez. Los jueces fueron los que gobernaron al pueblo de Israel antes del tiempo de los reyes. Y podían haber pedido otro juez, una persona íntegra en los caminos de Dios que los gobernase, ¿no? Pero sin embargo, quisieron parecerse a las otras naciones, ¿no? No lo hicieron. Y no lo hicieron por esa razón, por parecerse a los demás, ¿no? Pues de igual manera, pues también puede ocurrir en la iglesia, en aquellos que tienen una fe fluctuante, que es variable, ¿no? Que querrán parecerse a todos menos a Cristo. Y con eso tenemos que ser cuidadosos. En muchas iglesias, no, se estructura el culto, se estructura todo, de manera que si alguien entre de la calle, que no se vaya a asombrar, o sea, que lo que le queremos mostrar es el mundo, a uno del mundo que entre, y lo que hay que mostrarle es a Cristo. Y tenemos que mostrar verdaderamente que somos diferentes. Y eso es, no podemos plegarnos a lo que ellos decían. Jeremías decía, en un versículo que dice, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Y eso es así debe de ser nuestra manera de proceder, ¿no? Vemos que es triste en este caso porque Dios mismo era quien le había establecido esa figura de los jueces, ¿no? Que acababan de rechazar y por la cual la rechazaron y querían poner un rey, ¿no? Querían elegir, porque no querían ser robots. Esa palabra también la he escuchado muchas veces de muchos creyentes. Es que no somos robots, es que es libre albedrío por aquello de que tenemos capacidad de elegir. Y verdaderamente el hombre pecador que camina apartado de Dios no tiene capacidad para elegir. Tiene capacidad para elegir, pero siempre lo peor, nunca lo mejor. Siempre entre Cristo y otra cosa va a elegir a Barrabás, nunca va a pedir a Dios, porque no tiene esa capacidad. Lo dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y ahora vamos a empezar a ver algunos versículos, vamos a probar, vamos a hacer una prueba. Un momentito. No va, Luis. Estábamos probando el mando, pero no va. Vamos a ver Deuteronomio 30, 19. Que vamos a ver el libre albedrío, la capacidad de elección que tenemos. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vaya libre albedrío que tenemos, ¿no? Cuando nos tiene que decir lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que escoger. Y es la palabra de Dios la que nos habla. Si nos tienen que decir lo que tenemos que hacer, lógicamente nuestra capacidad de elección no es la mejor, ¿no? Dios era el rey, como decía el texto que hemos leído, ¿no? Pero lo cambiaron por un rey humano. La idolatría es algo similar, es cuando cambiamos a Dios por cualquier otra cosa. Es algo similar. Pero vemos que Dios en su soberanía, porque Él no improvisa nada, ya que al ser omnisciente todo lo sabe, pero no lo sabe un momento antes de que ocurran las cosas, sino desde la eternidad, ¿no? Pues Él ya había dispuesto todo y había previsto que iba a pasar esto y puso estatutos para afrontar esta eventualidad que se ha producido, la de querer tener un rey. Y lo hizo mucho antes de que sucediera. Quien lo quiera ver está en Levítico 17, 14. Aquí no lo tenemos en la proyección, pero quien quiera verlo lo puede ver ahí. Y entonces podemos preguntar, bueno, si Dios ya lo tenía dispuesto con anterioridad y todo esto, ¿por qué se enfada tanto? ¿Qué hay de malo en pedir un rey si Él ya había dispuesto? Pues sencillamente porque las palabras del pueblo fueron unas palabras pecaminosas y una grave ofensa a Dios, porque pidieron un rey como todas las naciones, cuando ellos verdaderamente tenían que ser distintos, ¿no? Y encima no solo eso, sino que decía que peleen nuestras batallas. Y son innumerables las alusiones que tenemos en la palabra de Dios precisamente a eso, a que Dios quiere que seamos diferentes a las demás naciones y a que es Dios quien pelea nuestra batalla, no nosotros, ¿no? Y como digo, la palabra de Dios está llena de alusiones a todo esto, ¿no? Y esto en definitiva es lo que hemos hablado muchas veces. La iglesia, el caminar con Dios no es una democracia donde las personas deciden. Es una teocracia que es donde Dios manda, donde Dios nos habla y nos pide que lo obedezcamos, ¿no?
Pues bueno, Dios dispone todo y les va a dar un rey. Y Saúl, el rey Saúl, pues va a ser elegido rey, ¿no? Pero esto no ocurre de una manera así repentina, que Saúl va por la calle y dice, venga, tú ya eres rey. No, esto tiene sus pasos. Dice la Escritura que sí, el padre de Saúl, pues le dijo a Saúl que fuese con un criado a buscar unas asnas que se habían perdido. Entonces salieron los dos en busca de estas asnas y al no encontrarlas, pues el criado, aquí ya vamos a empezar a ver detalles de lo que os decía de Saúl. El criado le dice a Saúl, mira, en esta ciudad hay un profeta, ¿por qué no vamos y consultamos a él? O sea, aquí ya vemos que Saúl no tenía mucho conocimiento de dónde estaban los profetas, pues yo creo que cualquiera de aquí, si dice, bueno, yo me voy a Lucena, Lucena sabe que hay iglesia, voy a Montilla, Montilla sabe que hay iglesia, pero Saúl no sabía ni dónde estaba, el criado sí. Y no solo eso, sino que además dice el criado, bueno, pues el Saúl dice, tendremos que llevar un presente, algo, ¿no? Para darle. Y Saúl no llevaba nada. O sea, lo tuvo que dar el criado. Es como el que va al médico, eso estamos hartos de verlo a diario, y no lleva la tarjeta. ¿Tienes la tarjeta? No. O quien va a arreglar un documento y no lleva el carnet de identidad. Pues esto es lo mismo. Este hombre pues no estaba preparado para nada, aparte de que no tenía conocimiento ninguno. Y dice la Escritura que cuando Saúl y el criado llegaron delante de Samuel, que previamente ya había recibido la revelación para que lo ungiera a Saúl como rey, además de hacerlo, de ungirlo, pues les da una serie de instrucciones, ¿no? Y hay algo interesante, algo concerniente a la toma de posesión de los reyes en Israel. Y es algo interesante. Me gustaría leerlo, Deuteronomio 17, versículos 18 y 19. Que dice, esto era algo que debían de hacer los reyes cuando empezaban a reinar. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. De Saúl no se le conoce. Una lanza sí sabemos que la tenía, y se la arrojaba a todo el que le llevara la contraria. Eso sí lo sabemos, pero una copia de la ley no. Y dice, se continúa, y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las cosas de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Como digo, Saúl no consta que hiciera esto, ¿no? Pero ya Saúl es ungido rey, ¿no? Y el profeta Samuel convoca al pueblo para presentar al nuevo rey en sociedad. ¿Y qué ocurre? Dice la Escritura que lo primero que hace Saúl es ir y esconderse. ¿Por qué se esconde? ¿Que era tímido, le daba vergüenza? No, porque era una persona soberbia y orgullosa, como vamos a ver más adelante, sino simplemente porque no creyó las palabras de Dios a través del profeta Samuel, ¿no? Y se escondió. Lo hicieron salir, porque decía que estaba escondido en el bagaje, o sea, entre los enseres, ¿no? Y vemos cómo Samuel se dirige al pueblo y elogia el porte físico del rey Saúl para que el pueblo lo reciba y lo aclame, ¿no? Y bueno, como os decía el otro día, el rey Saúl de hombros para arriba era más alto que todo el pueblo, o sea, era una persona especial, ¿no? Tenía un físico tremendo y la gente pues lo acepta y lo recibe porque ven en él la persona idónea para ser rey, ¿no? Y terminan diciendo viva el rey, dice la Escritura. El primer conflicto al que tiene que hacer frente el rey Saúl es que los habitantes de una ciudad, de Jabes de Galaad, pues se ve que intentaron hacer una alianza con los amonitas. Y entonces el jefe, el rey amonita, Naas, le dijo que sí, pero que con la condición de que cada uno le sacara a su compañero el ojo derecho. O sea, mirad lo que le pidió, ¿no? Ellos pidieron unos días para pensar la cosa y empezaron a llorar y empezaron, lógicamente. Y cuando el rey Saúl se enteró de lo que había pasado, pues Saúl, dice la palabra que cortó unos bueyes en trozos, los mandó por todo el país y con eso pues convocó a todo el pueblo para luchar contra los amonitas. Y lucharon y los derrotó. Y de esta manera fue de la manera que comenzó a reinar Saúl. Y la verdad es que lo cierto es que no lo hizo nada mal, lo hizo bastante bien, ¿no?
Luego vemos que Samuel le da un discurso al pueblo y le riñe un poco por esa petición que habían hecho, por aquello del rey. Pero con todo y con eso, les dice que se preocupen de seguir, de obedecer a Dios. Que a pesar del mal y del error que han cometido, que se esfuercen por amar a Dios y seguirlo, ¿no? Y les rememora, pues bueno, la misericordia de Dios a lo largo de todo el tiempo, ¿no? De cómo lo ha librado siempre Dios de sus enemigos. Y lo exhorta a eso, a ser fieles. Y dice la Escritura que a los 2 años del reinado de Saúl entra en guerra contra los filisteos, la mayor potencia militar de aquella zona, ¿no? Y dice la palabra que Saúl escoge a 3.000 hombres. 2.000 se quedan con él y 1.000 con su hijo. Y al resto los manda cada uno a su casa. Pero hay un detalle, no tenía armas. Los israelitas no tenían arma ninguna, nada más tenía armas Saúl y su hijo Jonatán. Los dos, el resto, nada. Y pensaba un momento, sin armas y sin nada, y manda a toda la gente a tu casa y te gana más para hacerle frente a un ejército potente y bien armado. Ahí vemos que Saúl no era un estratega, o sea, no tenía ni idea de las cosas. Una imprudencia cometió, ¿no? No tenía nociones de estrategia ninguna. Y dice la palabra de Dios que Jonatán atacó una guarnición de los filisteos. Tuvo una pequeña escaramuza y nos dice la Biblia que Saúl hace tocar la trompeta. ¿Por qué toca la trompeta? O sea, ¿para qué? ¿Qué pretende tocando la trompeta? Pues lo que quería era que el país, su pueblo, conociese de que estaban atacando a los filisteos. Pero bueno, si eso pretendía, no haber mandado al ejército a todos a su casa, que se hubieran quedado allí. Esto me recuerda a algo, una enseñanza de Jesús. Y es que cuando tenemos que hacer las cosas, ofrendar y todo eso, que no toquemos trompeta, nos dice la Biblia. Que no queramos demostrar por orgullo, por la circunstancia que sea, que somos mejores, más buenos a nadie. Y por eso digo que yo lo veo ilógico, ese tocar de la trompeta de Saúl aquí, ¿no? Así que, bueno, y vemos que el propósito no es claro, ¿no? Pero se ve que no tiene sentido. Ese primer ataque de Jonatán provoca que los filisteos concentren un ejército grandísimo para atacar a Israel. ¿Y qué pasa? Que los hombres de Saúl empiezan a tener temor y empiezan a desertar. Y dice la Biblia que se queda con tan solamente 600 hombres. Es curioso. David también, cuando sufrió la persecución de Saúl, también tuvo esa cantidad de personas, pero eran incondicionales de David, 600, ¿no? Son detalles que surgen, ¿no? Pero el profeta Samuel le había dicho a Saúl que se esperara 7 días y que esperara que él llegara porque tenía que ofrecer un sacrificio y entonces él le daría otras instrucciones. Pero ¿qué pasa? Que Saúl, cuando ve tantos filisteos y que él se está quedando sin tropas, pues coge y no espera el plazo, sino que va y ofrece un sacrificio que no le correspondía a él ofrecerlo porque él no era ni un sacerdote, ni un profeta, ni nada. O sea, que hizo algo que no le correspondía. Dice la palabra de Dios que cuando apareció Samuel, lo reprendió y le dijo, pero hombre, ¿qué es lo que has hecho? Y esto también me recuerda a una acción que cometió el rey Usías, otro rey que cogió un día, se metió en el templo con un incensario, ofreció incienso, y cuando los sacerdotes le dijeron, a ti no te corresponde hacer eso, se enfadó tanto que dice que la lepra le salió en la frente. Saúl en ese momento, exteriormente no demostró, pero interiormente sí que lo tenía y lo vamos a ver. Y mirad lo que le dijo Samuel al rey Saúl por haber hecho eso. Vamos a leer 1 Samuel 13, versículos 13 a 14. Ahí está. Dice, y entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Una de las excusas que pone Saúl, que le dice a Samuel,
es que lo hizo porque no había implorado el favor de Dios, o sea que no había orado pidiendo la ayuda de Dios, o sea que también vemos que no era un hombre de oración. O sea, vio el enemigo en la puerta de su casa y no, lo que se le ocurrió fue hacer una cosa en vez de clamar a Dios, ¿no? Vemos que tampoco era un hombre de oración. Ese versículo verdaderamente, el varón conforme a su corazón, todos sabemos que está hablando de David, ¿no? Y nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué no puso Dios directamente a David y lo ha hecho ahora? ¿Que se equivocó Dios? No, sino que simplemente el Mesías tenía que venir, tenía que ser descendiente del linaje de David. Y esa era la elección divina. La elección humana era un rey como todas las naciones, que representaba a Saúl. O sea que Dios no se equivoca. Que no pensemos que porque no lo puso en un primer momento, aquí lo que Dios nos está enseñando es lo que es la elección divina y la elección humana. La elección divina es eterna, la humana es temporal, ¿no? Y estos dos reyes, Saúl y David, pues representan verdaderamente los dos caminos, la obediencia y la desobediencia, ¿no? Y David sabemos que representa la obediencia. Mirad, Hechos 13, 21, 22 nos dice más o menos lo que hemos leído. Dice, luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Como David también reinó 40 años. Dice, quitado le levantó por rey a David, de que también dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. O sea, ser conforme al corazón de Dios, está dispuesto a cumplir con su voluntad, o sea, a obedecerle, a ser obediente, ¿no? Y precisamente de Jesús también vemos en la palabra de Dios que dice lo mismo, ¿no? Que dice que Él vendrá para hacer la voluntad del Padre, o sea, para obedecer a Dios. Eso es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Esa era la diferencia entre David y Saúl, ¿no? Bueno, pues prosigamos con la batalla que se le presentaba a David. Dice la Escritura que a David se le complica la cosa y que de los 3.000 que tenían en un principio, pues solamente le quedan 600 y además sin armas, y dicen que iban detrás de Saúl temblando encima. Pero Saúl, o sea, el hijo de Saúl, Jonatán, y el criado, el paje de armas, sin saberlo nadie, ellos dos por su cuenta, pues atacan la guarnición de los filisteos. Y es sorprendente cómo dos personas provocan un caos tremendo en el campamento de los filisteos, ¿no? De un ejército bien armado, bien pertrechado y además numeroso, ¿no? Y vemos que al mismo tiempo que Jonatán y el criado están atacando, pues el rey Saúl, por la situación dramática que se le está presentando, intenta que Dios le ayude. Y mirad lo que nos dice la Escritura. 1 Samuel 14, 18, 19. Intenta suplicar el favor y la ayuda de Dios. Mirad, dice, y Saúl dijo a Ahías, ahí era el sacerdote, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció, ahora narra que en ese momento estaba Jonatán atacando. Dice, pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano, o sea, no ores. Mirad la fe de este hombre. O sea, le impidió automáticamente. Ya vio que tenía resuelta la papeleta, ya no necesitaba a Dios. Detén tu mano, le dice al sacerdote. Y vemos que precisamente cuando ve Saúl que el enemigo huye, y por el ataque que ha provocado Jonatán y la victoria, ¿no? Pues no se le ocurre a este hombre otra cosa que en lugar de perseguirlo y acabar con ellos, ¿no? Con todos los enemigos, pues no se le ocurre otra cosa sino que decretar un ayuno. O sea, prohibirle a la gente hasta que no lo derrotemos, que nadie puede comer alimento ninguno. O sea, lo hace hacer un juramento al ejército, una cosa fuera de lugar, ¿no? Volvemos a lo mismo. La poca mentalidad y la poca inteligencia de este hombre, que en plena batalla decreta un ayuno y que obligaba a todos a no comer, ¿no? Y dice la Escritura que el pueblo desfallecía de hambre, no tenía hambre, o sea, no tenía fuerza ninguna a causa del hambre. En este transcurso
ocurre un suceso en el cual pues, dice que había un campo con mucha miel y que llegó Jonatán. Como Jonatán y el criado habían estado aparte de los demás, ellos no habían escuchado el juramento de Saúl, sino que Jonatán cogió una varita y tomó miel de aquella, ¿no? Entonces le dijeron, tu padre nos ha prohibido que comiéramos alimentos. Y mirad lo que dice Jonatán de su propio padre. Primero de Samuel 14, 29 a 31. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ve ahora cómo han sido aclarados mis ojos, por haber gustado un poco de esta miel. Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día los filisteos desde Micma hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado y dejó de luchar con ellos a causa del cansancio. Mirad, os voy a contar una cosa en breve, a modo de anécdota. Yo estuve 10 días sin comer en el ejército, en una prueba de supervivencia. Y os puedo asegurar que el mínimo esfuerzo suponía para nosotros un cansancio muy grande. Era más grande el cansancio que el hambre. Y el último día nos dijeron, venga, a recoger las cosas. Y fuimos andando hasta un camino que estaban los camiones. Y aquello se nos hizo eterno. Y podía haber 100 metros o poco más. No había más. Es para que entendáis eso, que cuando no se come y está uno desfallecido de fuerza, es que no tiene capacidad ni energía para nada, ¿no? Y esto es lo que ocurrió con el juramento que le obligó el rey Saúl al pueblo, ¿no? Y esto pues impidió pues, que el pueblo tuviera una victoria aún mayor. Pero sí que provocó una cosa, y es que el pueblo, ya desesperado del hambre, empezara a matar animales y a comerlos con su sangre, algo que la palabra de Dios prohíbe, ¿no? Mirad al extremo que llegó la imprudencia, la ocurrencia del rey Saúl decretando ese ayuno, ¿no? Dice la palabra que Saúl, cuando se entera, lo hizo venir, ¿no? Y entonces, para que no pecasen contra Dios, y dice que edificó allí, en ese lugar, su primer altar. O sea, el primer altar en su vida que había edificado. Y dice que allí, bueno, pues mató a los animales para que se los pudieran comer sin la sangre, para que no pecasen. Pero el detalle, el primer altar que construyó, les degolló los animales para que comiesen. Y después de esto, Saúl planea otro ataque, y ahora, en esta vez, sí que va y consulta a Dios. Antes no quiso hacerlo, pero ahora sí, ahora lo hace. Y al ver que Dios no le da ninguna respuesta, pues deduce que Dios no le ha dado una respuesta pues porque hay un pecado ahí. Alguien está pecando. Y dice que echan suerte, no sabemos muy bien esto lo que es, lo de esta suerte. La verdad es que no, yo por lo menos no lo sé, ¿no? Pero era algo que se hacía, ¿no? Y dice que se le ocurre eso, echar suerte para ver quién es el culpable de ese supuesto pecado. Pero él, aun habiendo sido desechado por Dios, no se ve culpable. Él ve culpable a alguien. Alguien del pueblo ha pecado. Yo no. A mí me ha desechado Dios, pero yo no soy. Es tremendo, ¿no? Como este hombre. Y vemos que la suerte cayó sobre Jonatán, que confesó lo que había hecho, ¿no? Y Jonatán era inocente porque él no escuchó el juramento, porque estaba aparte. Entonces, pues, el padre quiso matarlo. O sea, su palabra estaba por encima de todo. Y dice la palabra de Dios que el pueblo se opuso grandemente. Y se opuso porque Dios había dado una victoria por medio de Jonatán. Y Saúl, pues, bueno, tuvo que quedarse sin matarlo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué no le responde Dios a Saúl si Saúl no había pecado? Sencillamente porque ya había sido desechado. Es lo que le dijo el profeta Samuel, ¿no? Pero aún así Dios le da otra oportunidad al rey Saúl. Vamos a leer primero de Samuel 15:1. Y aquí vemos que le da instrucciones para que ataque a los amalecitas. Y vamos a ver lo que dice. Y fijarse las palabras del profeta. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. O sea, está atento. Le está diciendo, a ver si te enteras, abre los oídos, y le da instrucciones precisamente para que destruya a Amalek, a este pueblo. Y le dice que destruya a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los animales, todo cuanto tiene.
por lo que le hizo Amalek a Israel cuando venían de Egipto, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Pues Saúl coge, le perdona la vida al rey de Amalek, se quedan con el mejor ganado, y cuando llega el profeta Samuel, dice, yo he cumplido. Pero hombre, ¿cómo va a cumplir si están aquí? No, es que es para Dios, para los sacrificios, o sea, vemos que era un hombre desobediente, terco, rebelde, obstinado, y vemos que no se enteraba bien de las cosas, ¿no? Y mirad lo que dice primero Samuel 15:23. Esto es lo que le responde el profeta. Le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Quedaros con esas dos cosas, adivinación y rebelión, que tanto una cosa como la otra es lo mismo, es el mismo pecado. Y como ídolo e idolatría, la obstinación, o sea, la cabezonería. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, nuevamente vemos cómo esta oportunidad que le brinda no la sabe aprovechar. Vamos a leer primero Samuel 15:26. Dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Entonces, ya definitivamente estaba desechado Saúl como rey, ¿no? Pero Dios envía al profeta Samuel para que vaya a Belén, a Isaí, y que se provea de allí de un rey. Y mirad lo que dice Samuel. Primero de Samuel 16:2. Mirad lo que dice. Dice, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Aquí vemos la maldad del propio Saúl, ¿eh? O sea, que podía matar a un profeta de Dios por ir Fíjate, hasta el propio profeta le tiene miedo. Y Dios le dice lo que tiene que hacer. Ojo, que aquí no, esta estratagema, nadie piense que es una mentira que sale de parte de Dios. O sea, que le está diciendo que se lleve una becerra y que haga un sacrificio. No vayamos a tomarlo por una argucia para engañar a Saúl. No, en ningún momento. Entonces, ahí podemos ver el tipo de persona, como digo, capaz de matar a un juez y a un profeta de Israel, ¿no? Samuel va a Belén y allí lo primero que hace es lo que hace todo el mundo, pues mirar lo que tiene delante de los ojos. Vamos a leer primero Samuel 16, 6 y 7. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mire a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Miraba el corazón porque sabía que David era alguien obediente, ¿no? Dice la palabra que el espíritu de Dios, de Jehová, se apartó de Saúl cuando fue desechado y que le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios, ¿no? Entonces todos sabéis que buscaron a una persona que tocara para que tranquilizara al rey, ¿no? Y encontraron a David y allí estaba David tocando el arpa y ya está. Y recibía consuelo Saúl cada vez que el espíritu lo atormentaba. Pero ¿qué pasa? Que tienen que volver el pueblo de Israel al campo de batalla y David, pues claro, se quedó solo y se volvió a su casa, volvió con su padre a cuidar su oveja, ¿no? Pero un día el padre lo manda al campo de batalla para interesarse por los hijos que tenían los hermanos mayores que estaban allí. Y dice la palabra que cuando llegan allí, pues bueno, David se encuentra en el momento que Goliat, el gigante, está retando, está desafiando al pueblo, ¿no? Y entonces, bueno, David se ofrece a luchar contra él, ¿no? Y aquí hay algo también interesante, ¿no? Decide enfrentarse y cuando se lo dicen al rey Saúl, vemos cómo el rey Saúl empieza a desanimarlo. Vamos a leer 1 Samuel 17:33. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. Y vemos que, hombre, si él quiere luchar, aunque fuera verdad lo que dice,
no lo digas. Será mejor combatir que estás asustado cada día, que está este hombre provocándote y tú con miedo y tu ejército con miedo. Sin embargo, lo desanima. Y esto me recuerda un poco a la historia de los dos espías, lo que pasó en los días de Josué, ¿no? Y de Caleb. Como 10 de los 2 espías, 10 desanimaron al pueblo precisamente por eso, porque había gigantes, decían. Y hubo 2 que no, que permanecieron fieles, ¿no? Y Saúl, pues yo creo que aquí comete un error desanimando a David. Pero David, sabéis, se enfrenta a Goliat, lo mata, bueno, y lo constituye en un militar a las órdenes del rey Saúl. Pero a medida que David empieza a obtener éxito, pues dice la palabra de Dios que las mujeres cantaban que Saúl hirió a los 1000 y David a los 10.000. Y ya empezó a darle envidia por eso. Por eso digo que era una persona soberbia, envidiosa. ¿Y qué pasa? Que el rey Saúl pues prepara una estrategia para matar a David, prometiéndole que le va a dar a su hija como esposa, ¿no? Porque desea que sea la mano de los filisteos sobre él y no la mía, ¿no? Curiosamente también el rey David procedió en una ocasión de igual manera, con Urías Eteo, hizo lo mismo, el que era marido de Betsabé. También lo puso a lo más recio de la batalla y dijo, retiraos de él para que muera. Pues Saúl intentó algo parecido con él, pero no lo consiguió. Y no solamente eso, sino que en vez de darle su hija, esta Merab se llamaba, pues la cambió. O sea, la cambió y le dio otra hija, Mical, ¿no? Y aquí vemos eso, varias facetas de la personalidad de Saúl, ¿no? Era frío, calculador, vengativo, mentiroso, entre muchas cosas, ¿no? No tenía palabras. Pero a pesar de todo esto, lo peor de todo es que se había propuesto matar a David de cualquier manera, ¿no? Y el rey Saúl pues maquina muchas tretas para acabar con él, porque está obsesionado con esto, ¿no? Al extremo de que da la orden a su propio hijo y a su siervo para que vayan en busca de David y que lo maten, ¿no? Y lo que pasa es que Jonatán intercede y David no muere. Pero vemos que estaba obsesionado al extremo de que Saúl incluso dice la palabra que procuró enclavarlo con la lanza 2 veces mientras tocaba, ¿no? Pues no solamente se queda ahí la cosa, sino que la maldad llega al extremo de que dice que vayan a su casa y que lo maten allí. Lo que pasa es que la mujer lo descuelga por una ventana, una cesta, y puede escaparse. Y meten una estatua en la cama para fingir que David estaba enfermo. Otro detalle, lo de la estatua, eso dice lo poco religiosos que eran, porque tener estatuas es algo que va contra la palabra de Dios. Y esa casa no era de David, esa casa era una de las casas, pues seguramente el rey Saúl le dio a su hija con motivo de contraer el matrimonio. Y había una estatua. O sea que de creyentes tenían poco, pero bueno. Como finge que está enfermo, dice Saúl, que lo traigan en la cama, que lo tiene que matar. Mira, vamos a leer primero Samuel 19:15, porque esto es interesante. Dice, y volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. Qué maldad era de este hombre. Hombre, no era su hijo, pero era su yerno, que era un familiar, ¿no? Pero aún así, pues ya está. Se descubre la trampa, lo que había en la cama no era David, era la estatua esta. Y Mical, pues claro, se justifica diciendo que es que David la amenazó. Y por eso tuvo que fingir de que estaba acostado, ¿no? Y hay algo interesante porque precisamente Saúl tiene un hijo que lo sucede en el trono, se llama Isboset. Y este Isboset estaba un día durmiendo y llegaron dos capitanes de su ejército, merodeadores, Baana y Recab, y lo mataron en la cama, durmiendo la siesta. Y dice la palabra que David, cuando se enteró, vengó la muerte de Isboset. Y lo vengó y le dijo a los 2 asesinos que habían matado a un hombre justo. O sea, que lo que Saúl quiso hacer con David, se lo hicieron a un hijo de Saúl. Para que veáis cómo son las cosas, ¿no? Y esto es muy interesante porque en la vida de Saúl hay muchos males que él intentó hacer,
y muchos temores que tuvo, y que muchas de estas cosas le sobrevinieron precisamente a modo de juicio por parte de Dios, ¿no? Vemos que David tiene que huir finalmente, porque esto ya no tiene solución, y hasta el mismo hijo de Saúl, Jonatán, que intenta interceder por él, también el padre le llega a tirar una lanza, ¿no? Y esto ya no tiene solución, se tiene que ir, ¿no? Y vemos una cosa también, que Saúl era un hombre que intentaba comprar las voluntades de la gente. O sea, esto que ahora hay tanto entre los políticos y todo esto, como mira, vamos a leer primero Samuel 22:7. Ahí estaba Saúl debajo de un tamarisco con la lanza, no estaba con la palabra de Dios, estaba con la lanza. Pero bueno, llegamos a este versículo que dice: y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, ¿os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierra y viña, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas? O sea, que él lo hacía. O sea, Saúl lo hacía. Os dará también, ese también es porque él lo estaba haciendo. Así. Y si os parece poco esto de que Saúl era corrupto, mirad, cuando muere Saúl, el mismo rey David, en la endecha que hace, menciona algo también interesante. Segundo de Samuel 1:24. Dice: hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleite, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Vemos cómo intentaba comprar las voluntades y tener contento a la gente a base de prebenda, de regalos. Bueno, os decía que David tiene finalmente que huir y llega a Nob, y allí se encuentra con el sacerdote Ahimelech y le pide que le dé unos panes, porque no tenía ni para comer, y si tenía algún arma, que se la diera, y le da la espada de Goliat. Y dice la Escritura que allí había el mayorazgo del ganado que tenía el rey Saúl, un extranjero, Doeg, que lo vio allí al rey David y declaró al rey Saúl dónde estaba. Le dijo dónde estaba, ¿no? Y entonces pues vemos que como el rey Saúl pues intenta enterarse, se entera, de hecho se entera a través de este Doeg, ¿no?, de que el rey David había estado allí, y entonces prepara una venganza, ¿no? Pero vemos mientras tanto que... un momentito, que me pierdo. Que dice la palabra que Saúl buscaba cada día la vida de David para matarlo, ¿no? Y el propio Jonatán le tiene que dar ánimo. Este versículo ya lo vimos la semana pasada, primero de Samuel 23:17, que dice: y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, lo sabe. Y es verdad, no lo halló. No lo halló porque con la que el sacerdote Ahimelech le dio los panes y la espada, él se fue de allí. Pero al enterarse Saúl, llamó al sacerdote, ¿sabes? Y entonces lo llamó y lo mató. Mató al sacerdote y mató a 85 sacerdotes más. O sea, ahí vemos la maldad del rey Saúl, ¿no? Saúl le pidió a sus siervos que los mataran y todos se negaron. No, no, no. Sin embargo, este extranjero, el chivato este que fue el que dio la noticia, pues fue el que acometió contra ellos, ¿no? Entonces ahí podemos ver la sed de sangre que tenía el rey Saúl, ¿no?, y la maldad que había en él. No temió de matar sacerdotes de Dios, ¿no? Llega el episodio de Engadí, que también mencionaba el otro día, cuando Saúl se refugia en una cueva. Bueno, entra en una cueva, y todos los hombres de David están escondidos en la cueva, y David le perdona la vida allí, le corta la orilla del manto, y dice la palabra que cuando salió Saúl fuera, salió David detrás dándole voces, y bueno, y le hace ver que había estado en su mano el poder tomar venganza contra él, y sin embargo dice que no lo mata porque Saúl es el ungido de Dios. Y es interesante que David le perdona la vida, por ser el ungido de Dios, y sin embargo Saúl no le perdona la vida a David siendo ungido de Dios, para que veamos la diferencia entre uno y otro, ¿no?
Y vamos a ver cómo muchas veces, aparte de la maldad de Saúl, también muchas veces la ira que tenía también era encendida por otros, ¿no? Primero de Samuel 24:9 nos dice: y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? O sea, aquí vemos claramente de que hay gente susurrándole al oído, incitándolo, ¿no? Y aquí en este episodio, en Engadí, pues vemos que Saúl se arrepiente, dice que eres inocente, de verdad, eres tú mejor que yo, pero sin embargo al poco vuelve otra vez a la andada. Y vuelve precisamente porque el pueblo lo vuelve a incitar, esta vez los cifeos, en otro lugar donde también David le perdonó la vida, donde descendió de noche y le quitó de donde estaba durmiendo a Saúl, le quitó una vasija con agua y una Biblia. Una Biblia no, una lanza le quitó, que es lo que llevaba Saúl, siempre una lanza. Él no llevaba nada de eso, ¿no? Y también, mirad, aquí habla de eso, de cómo los cifeos instigaban a Saúl para que matase a David, ¿no? Primero de Samuel 26:19. Dice: ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo, está hablando David. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de los hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Y la verdad es que esta persecución que estaba sufriendo David, lo estaba obligando precisamente a tener que alejarse del pueblo de Dios y tener que vivir en sitios, en pueblos donde no adoraban a Dios, sino dioses ajenos, ¿no? Como sabéis, él tuvo que refugiarse entre los filisteos precisamente. Y dice la Escritura que después de todo esto, David huye definitivamente y Saúl se vuelve a su hogar, ¿no? Vuelve a su casa. Los filisteos nuevamente atacan a Israel, Samuel ya había muerto, y aquí, pues bueno, el rey Saúl consulta a Dios y lógicamente Dios no le responde. Y como decía antes, no olvidemos que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y entonces no se le ocurre otra cosa, este es un buen hombre, que coger y consultar a una divina. Dice la palabra de Dios, cuando comenzó a reinar Saúl, puso un celo muy grande por acabar con todos los adivinos y todos los encantadores que había en el país. O sea, que les declaró la guerra a muerte, ¿eh? Pero sin embargo, cuando ve que Dios no le contesta, va en busca de una adivina, ¿no? Y ahí, pues bueno, todos sabéis que ahí hay una aparición satánica, porque nadie, excepto Jesús, pues ha vuelto de... Sí que había gente resucitada, como Lázaro, como la niña que resucitó Elías, pero nadie ha vuelto, o sea, del más allá, porque Saúl es que ya no estaba ni en esta tierra, los otros fueron resucitados estando aquí, ¿no? Y lo cierto es que podemos argumentar mucho sobre este asunto, ¿no? Pero como decía antes, Dios nunca va a hacer algo que contradiga sus palabras. Hemos visto que precisamente el tema este del espiritismo, la vocación de espíritu, todo esto es algo contrario a lo que, al revés, es malo, ¿no? Y vemos que si Dios no contesta a Saúl, ¿qué es lo que tenía que haber hecho Saúl? En vez de ir en busca de una divina. Dice la palabra de Dios que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pues sencillamente eso, haberse arrepentido y haber clamado a Dios. Mirad, antes cuando mencionaba sobre el rey Acab, que fue lo peor que hubo como rey en Israel, a este hombre le sobrevino, vamos, Elías, el profeta Elías, le dijo todo lo que le vendría a él a causa de su pecado. Y él dice que se arrepintió y Dios tuvo misericordia de él por arrepentirse, no que fuera salvo, mucho cuidado, sino que tuvo misericordia y que ese mal no vendría en sus días, sino vendría cuando reinase su hijo. O sea que aquí vemos que Dios está siempre dispuesto a recibir el arrepentimiento de las personas. Sin embargo, Saúl era más listo que nadie y prefirió irse en busca de un adivino, a saber de que esto era una abominación hacerlo, porque es como os decía, fue líder en la persecución de este tipo de brujería, ¿no? Así que de ninguna manera pues, podía alegar un desconocimiento, porque dice la palabra que él había arrojado de la tierra a todos los encantadores y a los adivinos. Mira, Levítico 26 dice:
Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Aquí vemos que Dios no es un Dios de confusión. Por lo tanto, ese Samuel que dicen que vio, ni era Samuel, ni era nada. Por eso, porque Dios no es un Dios de confusión. Después de esto, bueno, se desencadena, ya terminamos, la batalla contra los filisteos, la batalla final, y allí muere Saúl y su hijo, ¿no? Pero el temor de Saúl no era morir, sino el temor de Saúl, nos vemos en la palabra de Dios, que era el ser escarnecido. Y por ese motivo le pide a su escudero que lo ayude a morir. Mirad, 1 Samuel 31:4 dice: entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Mirad, lo que Saúl había temido le sobrevino. O sea, lo que él no quería que le pasara, al ser escarnecido, nos dice la palabra de Dios que le pasó. Dice que los filisteos, cuando le dieron muerte a él, a su hijo, los decapitaron y los colgaron en el muro de Bet-San, de una ciudad. Y dice, porque eran lo único que querían a Saúl, que los habitantes de Jabes de Galaad, aquellos que defendió Saúl cuando le dijeron que tenían que sacarle el ojo derecho a cada uno, fueron los únicos que se llevaban bien con él. Y dice que fueron y los descolgaron del muro. O sea, son lo único. O sea, que vemos que no era una persona sociable Saúl. A pesar de comprar voluntades y todo, era una persona que no tenía estima de nadie. Tan solamente estos de Jabes de Galaad se ve que tuvieron compasión de él. Y por supuesto David, que también la tuvo. Lo que pasa es que él no lo veía así. Y vemos que eso, que lo que más temía, eso mismo le sobrevino, que fue escarnecido por su enemigo. David mismo lo afirma en su endecha, en la endecha que hace cuando muere. Vamos a leer 2 Samuel 1:20. Mirad lo que dice: no la anunciéis en Gad, ciudades de Filistea, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren la hija de los filisteos, para que no salten de gozo la hija de los incircuncisos. Y aquí sencillamente, bueno, lo que vemos es que Dios cumplió su palabra. Ya termino con esta cita. Lo que nos dice Proverbios 10:24, que dice que lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Eso es lo que le pasó a Saúl. Lo que él temió, lo que él quiso para otro, es lo que le pasó a él. Sin embargo, los justos les será dado lo que desean, ¿no? Y aquí, bueno, ya a modo de conclusión, lo que vemos claramente es que aquí tenemos los dos caminos, la obediencia y la desobediencia. Vemos lo que la desobediencia acarrea y lo que la obediencia supone para cada uno de nosotros. Y esto debería de ser un ejemplo, porque vemos que como Dios no es implacable, en el sentido de que le dio la oportunidad a Saúl para que hiciera las cosas bien hechas. Pero como decía, cuando no tenemos a Dios en nuestra vida, siempre elegiremos a Barrabás, siempre vamos a ser lo malo. ¿Vale? Venga, que el Señor bendiga. Vamos a orar un momentito. Pues sí, Padre, gracias queremos darte por tu palabra y gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de ella, Señor. Sabemos que la obediencia supone sacrificio, supone muchas veces sufrimiento, como en la vida de David, Señor, sufrir sin una causa que justificara tanto odio, tanto dolor, tanto como tuvo que pasar. Pero nos alegra, Señor, porque vemos que tú estabas con él, Señor, que tú amas la obediencia y desechas, Padre, pues, lo que es la desobediencia. Yo te pido que tú nos ayudes, que nos des la claridad, que no seamos tan torpes como Saúl, que sepamos anticipar y ver las cosas para no hacer nada de manera imprudente, sino hacerlo todo conforme a tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios bendiga.